empezar nuestro estudio de hoy, nos toca Hechos, el capítulo 2. Estuvimos viendo el capítulo 1 y la introducción al libro de Hechos y las últimas palabras del Señor Jesucristo y la orden de quedarse en Jerusalén al grupo de sus seguidores, y que ahí recibirían el poder del Espíritu Santo y luego serían testigos, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y justamente el libro de Hechos se puede más o menos configurar de esta forma. El evangelismo empezando en Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con los viajes del apóstol Pablo. Ahora, si vamos a Hechos 2, realmente creo que es un momento increíble, extraordinario, fenomenal, pero sobre todo para la historia de la iglesia. De hecho, ahí empieza. Uno de los momentos más sublimes de la experiencia humana es el nacimiento de un bebé. Hace poquito tuvimos noticia del nacimiento de la hija de Abigail y de Elías, y realmente nos da mucha alegría esto, ¿no? No pudimos estar presentes, todavía ni vimos, pero bueno, nos da mucha alegría. Ahora, en lo personal, tuve la dicha de estar presente en los 3 partos de nuestros hijos y jamás voy a olvidar esa experiencia. Realmente fue algo único. Primero está la espera, la expectativa, luego viene el alumbramiento y ese alumbramiento está acompañado con las evidencias externas como dolores, gritos, pero luego da lugar a un gozo profundo cuando presenciamos el milagro del nacimiento de un nuevo ser. Lógicamente, luego observamos con atención y alegría cada detalle del crecimiento, desarrollo del niño, como son las primeras palabras, los pasitos, los diferentes logros. En nuestras reuniones suelen aparecer los chiquitos de nuestra iglesia y es tan lindo ver cómo van creciendo, van empezando a hablar y después es una alegría verlos cómo se desarrollan, ¿verdad? Bueno, esto lo vemos también acá en Hechos 2. Estamos frente a otro nacimiento. De hecho, un cambio de dispensación, un cambio del trato de Dios con la humanidad. Nace a la vida un nuevo cuerpo, un cuerpo extraordinario donde Cristo mismo es la cabeza y donde los miembros son las personas de todo pueblo, raza, sexo, estado social, estado civil, diferentes intelectos, etc. Todas las diferencias que se puedan imaginar. Participemos del nacimiento del plan maravilloso de Dios, de la iglesia. Dios mismo la concibió. El parto fue doloroso, pues costó nada menos que la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero el gozo del nacimiento de la criatura sobrepasa todo lo triste. Es lo que decía el profeta Isaías cuando describe la terrible agonía del Señor Jesucristo, pero anticipa también, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y acá en Pentecostés se empezó a gestar esto. El contexto anterior, recién lo habíamos dicho, Hechos 1 nos relata las últimas palabras del Señor y anticipando entonces que recibirían el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí serían testigos. Bueno, esto es lo que pasa entonces en Hechos, el capítulo 2. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el poder de Pentecostés. Allí dice en el versículo 1, vamos a leer, no todos los versículos, es un capítulo muy largo, pero vamos a leer quizás los más trascendentes. 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después, bueno, esto tiene un impacto en toda la población allí en Jerusalén. Los escuchan hablar en diferentes lenguas, o sea, lenguajes, idiomas, de diferentes regiones de todo el Imperio Romano, y extendiéndose hasta la Mesopotamia y más allá.
toda Europa, partes de Europa, partes de África, o sea, realmente impresionante. Ahora bien, ¿en qué momento se da esto? Pentecostés, dice allí al principio, en Pentecostés. Pentecostés era el nombre griego para la fiesta judía de las semanas, llamada así porque caía 7 semanas, o sea, 49 días más 1, 50, después de los primeros frutos. Se celebraba en ella la cosecha del trigo. Este día de Pentecostés en Hechos 2 marcó el comienzo de la iglesia, de la cual hablaba Jesús allí con Pedro en el Mateo 16, 18. Y al igual que en el Antiguo Testamento, Pentecostés se celebraba en un domingo. Por lo tanto, la iglesia, y no es casualidad, nació en un domingo. El lugar donde estuvieron, o donde estaban, obviamente en Jerusalén, pero del capítulo anterior, en el versículo 4, Jesús había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Bueno, estaban en Jerusalén. Y de acuerdo a los versículos 13 y 14, estaban en el aposento alto. Y acá, en el versículo 2, habíamos leído que la casa se llenó de donde estaban sentados. Entonces, probablemente haga referencia a lo de Hechos, el capítulo 1, 13 al 14. O sea, no estaban en el templo, sino en una casa. ¿Cuál fue la actitud? En ese momento estaban reunidos alrededor de unas 120 personas allí en el aposento alto. Estaban juntos en unanimidad. Y creo que esto es fabuloso, fenomenal y muy importante para tener en cuenta. Para que haya realmente un obrar de la presencia del Señor. Y tiene que haber unanimidad y estar juntos. Porque uno podría estar juntos, podríamos estar juntos como iglesia, pero no unánimes. Entonces, la unanimidad es básica para la obra plena del Espíritu Santo. Y cuando hay plenitud del Espíritu, obviamente también hay unanimidad. O sea, esto se retroalimenta. Además, por el 1.14, sabemos que acostumbraban a juntarse a orar. Entonces, estaban juntos, estaban unánimes y también estaban en oración. Podemos señalar ahí la importancia de la oración y la unanimidad para que el Espíritu Santo entonces pueda actuar en plenitud. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos? ¿Qué sucedió? Y realmente es algo único que sucedió. El hecho central, obviamente, fue la venida del Espíritu Santo, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta llenura significa que el Espíritu Santo tenía completo dominio sobre la vida de estas personas. Ahora, como la llenura del Espíritu, el Espíritu es invisible, la llenura obviamente también lo es algo interior, invisible, entonces esto vino acompañado de efectos extraordinarios, diferentes, que llamaran la atención de los propios y de los ajenos. Entonces, entre esos efectos tenemos 3, de hecho. Tenemos efectos audibles. Había un estruendo fuerte como de un viento recio. O sea, no era un viento, no se movían las hojas de los árboles, pero el estruendo era similar al de un viento. Y ese viento venía del cielo. Y es muy interesante que el Espíritu Santo a veces es simbolizado justamente a través del viento. Y es algo celestial, sin lugar a dudas. Había efectos entonces audibles, pero había efectos visibles. Allí había lenguas repartidas como de fuego. Así como sucedió cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente de la presencia del Señor, cuando fue el éxodo con la columna de fuego que iba delante de ellos, guiándoles en el camino a la noche o resguardándolo de los enemigos, el fuego que vino sobre el monte Sinaí cuando recibieron la ley, la gloriosa presencia de Dios se manifestaba por medio del fuego en muchas ocasiones, también aquí. Pero ahora, en lugar de ser una columna de fuego, este se repartió sobre las cabezas de cada creyente. Una lengüita de fuego o como de fuego, no era de fuego, no se quemaba. Tenía apariencia de ese fuego. O sea, mostrando acá está la presencia de Dios. Después, en tercer lugar, vemos efectos entendibles. Se dio lugar
a una predicación poderosa en diferentes idiomas, absolutamente entendibles para los judíos que habían venido de diferentes naciones de toda la región del Imperio Romano, alrededor del Mediterráneo, abarcando los continentes Europa, Asia y también África. Estas lenguas eran idiomas, o sea, con las reglas de gramática. Ahora, para esa expresión de lenguas, aparecen dos palabras en todo este texto. En el 4 y el 11 aparece la palabra griega glosa, y que a veces se utiliza, en este caso, por ejemplo, para esas lengüitas de fuego, para el órgano del habla, o sea, la lengua humana, un lenguaje, y también el don sobrenatural de hablar en otra lengua sin haberla aprendido. Esas cuatro cosas se definen con esta palabra. La otra utilizada, que aparece en los versículos 6 y 8, es dialectos, que significa primariamente una conversación, un discurso, y que vino a denotar con el tiempo un lenguaje, un dialecto de un país. De ahí, bueno, la palabra dialecto justamente surge de esta palabra en el griego. Ahora, este hablar en lenguas era una señal que podían escuchar todos los judíos, pero era una señal de juicio para ellos. En Mateo 12 se da una bisagra respecto al trato del Señor Jesucristo con su pueblo. Les había predicado, les había anunciado el reino. Él mismo, el rey, estaba en medio de ellos, autenticado por milagros, por señales, pero ellos lo rechazaron. Cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces se cerró la posibilidad como nación de que recibieran al Mesías. Y ahora el plan de Dios de utilizar el pueblo de Israel pasa, al menos por un tiempo, a manos de lo que se conoce ahora como la iglesia. El plan de Dios se desarrolla ahora más con la iglesia, hasta que ella sea quitada, y ahí sigue el plan de Dios con Israel en la tribulación y el milenio. Ahora bien, ¿qué es lo que hablaban? No hablaban cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. Eso sí que es un tema apropiado para nuestra conversación. Y cuando ese es el tema, ¿cómo no va a tener efecto? Obvio que va a tener. ¿Cuál fue la reacción? Y realmente tiene que haber sido muy impactante. Es evidente que los creyentes salieron ahí del aposento alto, porque sería imposible que una multitud de 3.000 personas, de hecho, mucho más, porque 3.000 se convirtieron, estuviera en ese aposento, ni siquiera en el templo. Entonces salieron a las calles, quizás también parte al templo, y allí los ciudadanos de Jerusalén, o los que habían venido a visita, podían escuchar esa predicación en diferentes idiomas. Entonces allí hubo dos reacciones, como suele pasar frente a la predicación de la palabra. Estaban aquellos que quedaron impresionados. Los impresionados estaban maravillados que personas tan sencillas, porque los sabían por su dialecto que eran de origen de Galilea, que esas personas sencillas, estos campesinos, pescadores, de repente pudieran hablar en tantos idiomas diferentes. Ahora, entre los que escuchaban estaban judíos piadosos y prosélitos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo, que estaban en Jerusalén por el tema de Pentecostés, de esta fiesta. La razón de esa impresión, por un lado, fue el estruendo, pero acá aparece otra expresión, versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Es otra palabra que la que aparece en el versículo 2, es otra palabra, significando un sonido de voz. O sea, ahora ya no era el viento, ahora eran las voces las que llamaron la atención. Por lo tanto, fue la predicación en estos diferentes idiomas que los impresionó. Esto iba acompañado por señales extraordinarias que los piadosos le llamaron la atención, demostrando que aquí estaba sucediendo algo divino, algo con el aval de Dios, para mostrar ahora empieza algo nuevo. Siempre que hubo un cambio de dispensación, Dios intervenía de una forma diferente para llamar la atención a lo que sucedía. Bueno, estaban los que quedaron impresionados.
Pero también estaban los incrédulos. Y siempre aparecen ese tipo de personas, burladores, los racionales que buscaban alguna explicación racional o burlona al hecho divino. La explicación de ellos era que, bueno, esta gente está borracha. Básicamente era eso. Entonces tenemos acá Pentecostés, ¿no? En segundo lugar, vemos la predicación de Pentecostés. Frente a esa primera impresión, Pedro toma la iniciativa y se da la primera predicación. Empieza con una aclaración. Frente a esa burla y falsa acusación de borrachera, Pedro aclaró, versículo 14 y 15, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, no podían estar borrachos porque no habían tenido tiempo para ello. Era la hora novena, las 9 de la mañana, o sea, la hora tercera correspondía a las 9 de la mañana de nosotros hoy en día. Y se daba en estas fiestas que al principio a la mañana temprano los judíos no comían, entonces le dedicaban tiempo a sus oraciones. Entonces no habían tenido ni tiempo para hacerlo, ni era lo normal hacerlo. Entonces no podían ser borrachos. Y ahí sigue entonces, después de la aclaración, la predicación. Y Pedro lo hace basándose en 3 citas del Antiguo Testamento. La primera que justo empecé a leer es una cita de Joel 2, 28 y 29, y Pedro la utiliza para demostrar que lo que veían esos judíos era el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que Joel anticipa. Después, en la segunda parte, se enfoca a demostrar que Jesús es el Mesías, utilizando otros argumentos y 2 citas más, una del Salmo 16 y otra del Salmo 110. Entonces vamos a leer 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, o sea, desde de explicar que esto es el Espíritu Santo, ahora pasa a mostrar al Mesías. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí viene la cita de David, que habla acerca de que Jesucristo no iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar. Después, a partir del versículo 29, sigue diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí vuelve a citar otro pasaje ahora en el Salmo 110. Entonces, ¿qué es lo que demuestra Pedro en su predicación? Primero, que esto era el Espíritu Santo, los efectos, todo esto estaba relacionado con el Espíritu Santo, pero ahora pasa a enfocarse a la predicación del Evangelio. Les demuestra que ese Jesús, que recién habían asesinado por mano de los inicuos, por los romanos, o sea, ellos lo habían entregado, crucifícale, crucifícale. O sea, los culpables eran ellas. Entonces, demuestra que ese Jesús era el Mesías. ¿En base a qué? Tenía un origen humilde, era de Nazaret. En su vida había confirmado su ministerio por señales, las cuales ellos mismos eran testigos. Jesús había sido muerto por ellos, aunque también, y esto lo enfatiza, esto ya estaba determinado por Dios.
el anticipado consejo y conocimiento de Dios. O sea, Dios ya lo había preparado desde la eternidad, la necesidad de la muerte expiatoria de su propio Hijo, del Señor Jesucristo. Entonces, aunque los judíos lo entregaron, esto también estaba en el plan de Dios. Dios lo había anticipado de esta forma. Pero no quedó en la tumba, sino que resucitó, y la resurrección fue atestiguada por muchos testigos, y ellos, los que hablaban, eran testigos de esto. En Israel, desde la antigüedad, la ley exigía que para que algo tuviera valor, al punto tal que inclusive se pudiera determinar la pena de muerte, se requería de 2 o 3 testigos. Pero allí había 120 personas que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, había evidencia de sobra, testigos de sobra. Además dice que fue exaltado, convirtiéndose así en Señor y Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. En tercer lugar, quisiera destacar en forma especial el producto de Pentecostés. Pedro sigue con un llamado a la conversión. Versículos 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, la predicación de un Pedro lleno de Espíritu Santo, ya no el Pedro miedoso que había negado al Señor, no el Pedro miedoso y los apóstoles miedosos que estaban escondidos en una casa con puertas y ventanas cerradas. No, ahora estaban llenos de poder, del Espíritu Santo. Y esa predicación de Pedro tuvo un efecto tal de convencimiento en la mente de estos judíos, que les tocó la conciencia. Fuimos nosotros los que llevamos a muerte al Señor Jesucristo. De repente la conciencia de lo que habían hecho les atravesó como un dardo el corazón. Esa es la idea de la palabra compungirse, o dar coces como un caballo contra el piso, o sea, golpes. Soy culpable, soy culpable. Se arrepintieron profundamente. Es que no existe salvación sin arrepentimiento de pecados. Todos somos pecadores y nadie se puede justificar a sí mismo. Tiene que haber un arrepentimiento y reconocer la necesidad de la salvación y así recibir el Salvador. Entonces Pedro presenta la solución a su problema en el hecho de que se arrepintieran del pecado y que luego se bautizaran con agua para dar a conocer públicamente esa realidad interior. O sea, una conversión no se ve. Cuando tuvimos el bautismo o los bautismos, el bautismo es una muestra externa de una realidad interna. Y Pedro les promete, si ellos hacían esto, también recibirían el Espíritu Santo. Entonces tenemos, en primer lugar, el llamado a la conversión. Pero luego tenemos la manifestación de esa conversión. Frente a ese llamado tan vehemente y un mensaje absolutamente cristocéntrico, muchos tomaron la decisión, como dice el versículo 41, y así que los que recibieron su palabra, o sea, se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El resultado realmente fue impactante, ¿no? Después de esta primera predicación, 3,000 personas aceptaron a Cristo como su Salvador. Y acá también podemos observar un orden establecido, no es casualidad este pasaje, como lo presenta. Recibieron el mensaje, o sea, recibieron la salvación, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia local, a la iglesia universal en el momento mismo de la conversión. Pero es muy interesante este orden que presenta acá. Y por eso nosotros también tenemos esta forma de que cuando una persona se convierte, la encaminamos, la ayudamos a que reconozca la necesidad del bautismo y luego es introducida a la iglesia local con todos sus privilegios, derechos y obligaciones.
Entonces vemos la manifestación de la conversión. Pero ahora viene una de las partes más lindas, los efectos de la conversión. ¿Qué pasó en el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Acá se establece la base de la iglesia, de una buena iglesia. Ustedes saben, cuando se hace un edificio, se ponen los pilares, se perfora el piso, la tierra, y se ponen unos pilares de hormigón hoy en día, ¿no? Imagínense un edificio de varios pisos y claro, hay que ir a la profundidad, hay que perforar para poner esos fundamentos. Y acá tenemos el fundamento de la iglesia. ¿Cómo es puesto? ¿Cuáles son esas bases? ¿Qué es lo que necesitamos como iglesia local para que nuestra iglesia marche bien? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primer punto. Esa era la doctrina que habían recibido de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesús había anticipado, que el Espíritu Santo, cuando viniera, tomaría de él, de Jesucristo, y se lo haría saber a ellos, y a través de ellos nos llega a nosotros, obviamente, a través de los escritos del Nuevo Testamento. Pablo confirma esta verdad también en Efesios 2:20, diciendo que como miembros de la iglesia que somos, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. O sea, esos pilares van ¿hasta dónde? Hasta Jesucristo. ¿Estos pilares quién son? Y la enseñanza de los apóstoles. Y allí hubo unas manifestaciones que acompañaron esto. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, esa enseñanza apostólica era confirmada por señales. Ahora bien, hablamos de doctrina. Una iglesia que quiera estar firme tiene que tener buena enseñanza, tiene que tener buena doctrina. En las cartas pastorales aparece varias veces la expresión de Pablo, la sana doctrina. O sea, es una enseñanza beneficiosa, saludable. Es que la verdadera enseñanza de la palabra sana a las personas. Primero, que las hace ver el pecado, que se arrepientan del pecado, como vemos justamente en esta historia. Pero luego también las hace avanzar, crecer. El alimento, como lo presenta también las cartas, es el alimento sólido. La leche y el alimento sólido. Es la palabra, la sana doctrina, que hace vivir a los creyentes una vida plena y fructífera en contraposición con el decaimiento, el debilitamiento, la enfermedad y muerte que produce enseñanza errónea o la ausencia de sana enseñanza. ¿Cuántas iglesias languidecen porque los que tendrían que transmitir esta enseñanza apostólica, los que deberían alimentar la grey, no se preparan de forma adecuada? Es una tragedia y un día van a dar cuenta delante de Dios. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que estudia la Biblia. Lo estudia en forma personal y lo estudia en forma colectiva. Y sobre todo, obviamente, el Nuevo Testamento, porque es la parte doctrinal que tiene que aplicar para el funcionamiento correcto. Pero no alcanza a contener la sana enseñanza. Por ejemplo, en la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, los primeros versículos, estos creyentes tenían todavía la buena doctrina, perseveraban en la buena doctrina, pero habían descuidado el primer amor. Y acá vemos justamente una iglesia que no había descuidado esto, sino justamente una buena doctrina viene acompañada por otras cosas que ahora vamos a ver a continuación. Entonces, era una iglesia, en primer lugar, que se instruía. En segundo lugar, era una iglesia que amaba, o sea, buscaba y disfrutaba la comunión. La palabra griega es koinonia. Esta expresión tiene la idea de compañerismo, de participación. Para que haya comunión entre hermanos, es fundamental, obviamente, la comunión con el Trino Dios. Y esto es lo que escribe el apóstol Juan en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído
justo quizás hablando de Pentecostés. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, la comunión con los demás está relacionada con la buena comunión con Dios. Y acá habla del Padre y del Hijo, y acá vemos en nuestra historia que obviamente también tenían plena comunión con el Espíritu Santo porque estaban llenos de él. Entonces, si hay una buena relación con Dios, también la hay en forma horizontal. Podemos decirlo al revés. Si no tengo una buena comunión con los demás hermanos, es muy probable que esté fallando mi comunión con Dios. No tengo llenura del Espíritu. Esta comunión también se puede observar en los versículos 44 y 45. Allí dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué importante es la comunión. ¿Cómo la necesitamos? Nos damos cuenta de eso cuando no la podemos tener. Bueno, hace mucho que no podemos tener una comunión plena, ¿verdad? Gracias a Dios por los medios tecnológicos. No es lo mismo, por supuesto. No nos gozamos de poder reunirnos. Ahora nos damos cuenta más de la necesidad porque ahora realmente nos faltó por mucho tiempo. El concepto de ser miembros unos de los otros ilustra a la perfección que nos necesitamos mutuamente. Nadie es imprescindible, todos son necesarios. Y si vemos a otro miembro padecer necesidad, el amor cristiano debería actuar en función de esto. Esto no es una prohibición en cuanto a la propiedad privada, porque ellos daban de sus propiedades, pero no vendían todo lo que tenían. Quizás alguno que otro lo hubiera hecho, pero el concepto central acá es la liberalidad hacia el necesitado. Es que en un creyente lleno del Espíritu no hay lugar para celo, para envidias y el egoísmo natural con el cual ya nacemos, ¿no? En cambio se observa amor desinteresado para el prójimo. El creyente debería tener la actitud del apóstol Juan, que luego escribe en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si yo veo la necesidad de otro hermano y no actúo en función, teniendo la posibilidad de hacerlo, a ver, evidentemente mi relación con Dios no está bien. Entonces es una iglesia que se instruía, una iglesia que amaba, pero también una iglesia que adoraba. Ellos practicaban el partimiento de pan, dice allí. Acá es evidente que se trata de la celebración de la cena. De Hechos 27 sabemos que esto se acostumbraba a hacer los domingos, los primeros días de la semana. Y en los versículos 46, 47 vuelve a repetirse en cierta forma esto, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Por un lado podríamos ver comunión, pero también el partimiento de pan. O sea, comían juntos, pero también partían el pan. Y con eso adoraban al Señor. Nuestra salvación se basa en la obra de Cristo. Por lo tanto, es fundamental recordar una y otra vez, cada día deberíamos hacerlo. Cristo murió por mí. Yo soy salvo, tengo la vida eterna y tantas bendiciones terrenales, porque Él sacrificó su vida. El que tiene presente esto continuamente, la obra de Cristo, su vida se afirma, se asegura, es bendecida. Es que está adorando a Dios, entonces ve a un Dios cada vez más grande, tiene cada vez más confianza en Él. Y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, cuando falta la adoración de un Hijo de Dios, entonces es como si falta la pata de una silla. Y nos tenemos que mantener con bastante equilibrio para no caernos, ¿verdad? Siempre estará inseguro. Y en cuarto lugar, era una iglesia que oraba. Se juntaban para hacer oraciones. Obviamente todavía estaba el contexto judío, que los judíos hacían eso de ir al templo y orar allí, pero se encontraban cada vez más ellos mismos y adoraban al Señor.
Y esto ya quedó como base para la iglesia. Una búsqueda constante del Señor, una dependencia del Señor, manifiesta esto. Entonces, la cuarta base para la iglesia es la oración, es fundamental. Iglesia que quiere estar firme tiene que reunirse a orar. Donde esto falla, es evidente que no puede haber plenitud. Alguien decía, dime cómo es tu reunión de oración en la iglesia y te diré cómo es tu iglesia. Pero hay un punto más que quiero destacar. Versículo 47 decía, y tenían favor con el pueblo. O sea, el testimonio positivo era evidente, aunque esto pronto cambiaría en persecución. Es que cuando empieza a resplandecer la luz, el enemigo, el príncipe de las tinieblas, no va a quedar inactivo. Pero lo más importante viene a continuación, y esto me quiero enfocar. Allí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, era una iglesia que se instruía, era una iglesia que amaba, era una iglesia que adoraba, era una iglesia que oraba, pero también era una iglesia que evangelizaba. En Pentecostés hablaban de las obras de Dios. Pedro evangelizó, presentó a Cristo y su obra, su muerte, resurrección y ascensión. Y esto lo siguieron haciendo con una pasión invidiable. No es casualidad entonces que cada día hubiera conversiones en esta iglesia. Todo el libro de Hechos es una muestra justamente de esto, del cumplimiento de la orden del Señor de salir a predicar que había dicho en Hechos 1:8. Es que una iglesia espiritual es una que evangeliza, que tiene amor por las almas perdidas, que no puede dejar de compartir lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero tengan en cuenta lo que dice esta frase, ¿no? Que el Señor añadía. ¿Quién daba el fruto? El Señor. El Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. O sea, los que formaban parte de la iglesia eran los salvos. Hoy en día, lamentablemente, se da esto de que en las iglesias a veces hay gente inconversa y se siente muy cómoda. Parece cristiana, actúa como cristiana, pero no son salvos. El Señor añade a los salvos. Y por otro lado, podríamos invertirlo, los salvos están en la iglesia. O sea, se congregan. Sabemos que ahora por esta situación esto se volvió complicado, pero estar en las reuniones, al menos virtuales. Y allí hay otra cuestión en esta frase, cada día el Señor añadía. O sea, la idea del texto es que el Señor seguía agregando, se muestra una continuidad de almas que se salvaban. Por lo tanto, también vemos una continuidad de testimonio. Este testimonio no estaba reservado para un día a la semana o una conferencia o una campaña evangelística una vez al año. No, era una actitud constante de testimonio de parte de estos creyentes. No es casualidad que un poquito tiempo después, allí en Antioquía, a los creyentes se los llamó cristianos. ¿Y por qué? Porque hablaban todo el día de Cristo. Vivían a Cristo, servían a Cristo. O sea, el centro de su vida era Cristo y esto lo expresaban por todos los poros. Entonces, en cuanto al evangelismo, ¿es una actitud corriente en lo personal, mío, tuyo, como iglesia? Pensemos en lo que fue esta semana, o lo que va de esta semana. ¿Evangelizamos a alguien? Al menos entregamos un tratadito, un folleto, algo a alguien. ¿Pudimos tener una charla, testificamos de Cristo? Tendría que ser algo continuo, cada día, de alguna forma. Entonces, cerrando, vemos el impresionante nacimiento de la iglesia. Fue algo revolucionario, impactante y muy bendecido, muy fructífero. Entonces busquemos asimilar e imitar estos principios para que Dios también pueda añadir a nuestra iglesia las almas, que podamos crecer, que seamos nosotros el canal de transmisión de estas verdades. Entonces, una iglesia que se instruye en la palabra, una iglesia que adora, una iglesia que ama, una iglesia
que ora y una iglesia que testifica o que evangeliza. Que esta sea la realidad de nuestra iglesia, para la gloria de Dios y la salvación de muchas almas. Amén. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.